Adoración en el Apocalipsis. Hola a todos. Hoy, estamos profundizando en una exploración cautivadora de cómo el libro de Apocalipsis va más allá de las profecías y los escenarios de los últimos tiempos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo este enigmático libro puede impactar nuestro culto y nuestro viaje espiritual? Embarquémonos en esta exploración juntos y revela algunas ideas cautivadoras. El tema central de Apocalipsis. En el corazón del libro de Apocalipsis se encuentra un tema central que podría sorprenderte: la adoración. Esta narración cautivadora no se trata solo de profecías y eventos del fin de los tiempos. Es un rico tapiz tejido con hilos de adoración que nos conectan con el divino reino. Se anima a leer el libro del Apocalipsis para confirmar que este libro está lleno de adoración. La adoración como el corazón de la narrativa. La adoración no es solo un elemento periférico en el libro de Apocalipsis, más bien, está en el centro de toda la narrativa. Los diversos elementos del culto, como el lenguaje litúrgico, las aclamaciones, los himnos y las prácticas, están entretejidos en la estructura misma del texto. Esto significa que la adoración no es solo algo en lo que participan los personajes de la historia, es una fuerza impulsora que da forma a la narrativa misma. Perspectiva celestial. A lo largo del libro, hay vívidas descripciones de escenas de adoración celestial. Estas escenas ofrecen un vistazo a la adoración que se lleva a cabo en los lugares celestiales. La adoración a Dios en Apocalipsis capítulo 4 y al Cordero en Apocalipsis capítulo 5 por parte de los seres angélicos y los redimidos se representa como una actividad constante y armoniosa. Estas escenas de adoración celestial sirven como modelo de cómo debe llevarse a cabo la adoración en la tierra, reflejando el patrón de adoración que existe en el ámbito eterno. Formas e imágenes litúrgicas. A medida que profundizamos, encontramos aclamaciones litúrgicas como Amén y Aleluya, declaraciones que resuenan con los ritmos de la adoración celestial. Y no se detiene ahí. Los himnos litúrgicos de Apocalipsis resuenan como melodías celestiales, guiándonos a través de la danza cósmica de devoción. Las aclamaciones. Las aclamaciones litúrgicas son frases o palabras cortas y repetidas que expresan alabanza, honor y afirmación. A menudo se usan en entornos de adoración para involucrar a la congregación y enfatizar verdades teológicas clave. En el libro del Apocalipsis, estas aclamaciones sirven para magnificar los atributos y acciones de Dios. Ejemplos incluyen: Amén. Esta palabra, que significa verdaderamente o así sea, se usa como una afirmación de verdad y acuerdo. En Apocalipsis, aparece en varios contextos, como después de oraciones, himnos y declaraciones, subrayando la certeza y validez de las declaraciones, Apocalipsis 1:7, Apocalipsis 3:14, Apocalipsis 5:14, Apocalipsis 22:20. Aleluya. Esta palabra hebrea se traduce como alabado sea el Señor. Es una expresión gozosa de adoración y celebración. En Apocalipsis, Aleluya se usa varias veces en conexión con escenas de adoración celestial, particularmente en los capítulos 19 y 22. Amén y Aleluya son exclamaciones exuberantes de adoración en el servicio celestial. Muchos están insatisfechos cuando los pentecostales gritan alabanzas, pero los pentecostales podemos seguir el modelo de la adoración celestial. Himnos litúrgicos. Los himnos litúrgicos son expresiones poéticas de adoración, a menudo alabando los atributos, las acciones y el carácter divinos. Estos himnos se cantan o recitan como parte de reuniones y rituales religiosos. En Apocalipsis, estos himnos dan una idea de la adoración de los seres celestiales y los redimidos. Ejemplos de himnos litúrgicos en Apocalipsis incluyen: 1. Digno es el Cordero, Apocalipsis 5, 12-13. Este himno es cantado por las huestes celestiales, reconociendo la dignidad del Cordero para recibir poder, riqueza, sabiduría, fuerza, honor, gloria y bendición. Enfatiza el papel del Cordero en la redención y la victoria final. 2. Grandes y maravillosas son tus obras, Apocalipsis 15. 3-4. Este himno de alabanza es cantado por aquellos que han vencido a la bestia. Celebra los juicios justos de Dios y subraya su santidad. 3. La salvación pertenece a nuestro Dios,
Apocalipsis 7:10. Este himno es cantado por una multitud ante el trono de Dios, reconociendo su papel como fuente de salvación. Expresa gratitud y honor a Dios por su obra redentora. 4. Aleluya, porque el Señor Dios omnipotente reina. Apocalipsis 19:6. Este himno marca el clímax del libro del Apocalipsis y se canta para celebrar el triunfo de Dios sobre el mal. Proclama el reino de Dios como todopoderoso y eterno. Los servicios pentecostales incluyen muchos himnos, y muchas personas pueden encontrar esto demasiado. En la adoración celestial, los himnos a Dios ofrecen muchas veces y los pentecostales pueden señalar esto a los demás. Postración, inclinarse en reverencia. La postración implica inclinarse en una actitud de profundo respeto, sumisión y adoración. En el libro del Apocalipsis, la postración es un gesto que se usa para reconocer la autoridad y soberanía divina. Ejemplos de postración en el texto incluyen: Apocalipsis 1:17, cuando Juan se encuentra con el Cristo glorificado, cae a sus pies como muerto. Esta respuesta refleja tanto reverencia como una sensación de asombro en presencia de la majestad divina. Apocalipsis 4:10, los 24 ancianos alrededor del trono se postran delante del que está sentado en el trono y lo adoran. Esta postración es un acto recurrente de adoración de los seres celestiales, enfatizando la humilde adoración que ofrecen a Dios. Apocalipsis 19:10, cuando Juan intenta adorar a un ángel, el ángel le indica que no lo haga. En cambio, el ángel redirige la atención de Juan a Dios, lo que significa el destinatario adecuado de la adoración. Estas escenas no existen simplemente de forma aislada, están íntimamente ligados a las historias que se desarrollan. Iluminan los acontecimientos desde la perspectiva del cielo, guiándonos a percibir la verdadera realidad incluso en medio de las pruebas terrenales. Adoración, lealtad y resistencia. En el libro de Apocalipsis, un tema significativo es el contraste entre la verdadera adoración a Dios y la adoración falsa dirigida a los poderes e ídolos mundanos. Este tema destaca la batalla espiritual entre la lealtad genuina a Dios y el atractivo de las alternativas engañosas. Aquí hay una exploración del contraste entre la adoración verdadera y la falsa en Apocalipsis. Adoración de la bestia y el dragón. Apocalipsis introduce el concepto de una bestia que sube del mar, que se asocia con un poder mundano que exige adoración y lealtad en Apocalipsis capítulo 13. Esta bestia a menudo se interpreta como la representación de sistemas o líderes políticos opresivos. El dragón, que representa a Satanás, da poder a la bestia. Las personas son obligadas a adorar a la bestia, y los que se resisten enfrentan persecución. Cada creyente en cualquier momento de la historia ha tenido que luchar contra la bestia. A través del poder de Dios cada creyente puede vencer a su bestia. Adoración falsa de los poderes mundanos. La adoración falsa involucra dar lealtad y honor a entidades distintas a Dios. Esto a menudo incluye adorar a líderes políticos, sistemas opresivos y deidades falsas. La adoración falsa puede ser impulsada por el miedo, la manipulación o el deseo de poder y control. Muchos hoy aman a su partido político más que a Dios. Como cristianos, nuestra única política es la política del reino de los cielos. Marca de la bestia y lealtad. Apocalipsis introduce el concepto de la marca de la bestia, que es una señal de lealtad al sistema opresor. Apocalipsis 13, 16-18. Quienes rechazan la marca se enfrentan a la exclusión económica y social, lo que la convierte en una prueba de verdadera lealtad. Esto enfatiza la cruda elección entre la lealtad a Dios y la lealtad a los poderes mundanos. La influencia seductora de Babilonia. El concepto de Babilonia en Apocalipsis representa una fuerza poderosa que seduce a las personas para alejarlas de la adoración verdadera. Babilonia simboliza una ciudad de pecado y rebelión contra Dios en Apocalipsis capítulo 17. Atrae a la gente al materialismo, la inmoralidad y las prácticas religiosas falsas en Apocalipsis 18. La caída de Babilonia ilustra el juicio final de todos los que se oponen al reino de Dios. Resistencia cristiana. La resistencia cristiana en Apocalipsis se refiere a la firme negativa de los creyentes a ajustarse a los sistemas opresivos, la adoración falsa y los valores mundanos.
Esta resistencia se basa en la fe y el compromiso con la verdad de Dios, incluso frente a la persecución y el sufrimiento. Los elementos clave de la resistencia cristiana incluyen: negativa a adorar deidades falsas. Los creyentes en Apocalipsis se enfrentan con demandas de adorar a la bestia y su imagen. La resistencia cristiana implica una negativa resuelta a inclinarse ante cualquier otra cosa que no sea Dios, incluso cuando se enfrentan a amenazas a su bienestar. Discernimiento espiritual. La resistencia requiere que los creyentes disciernan entre el verdadero camino de la adoración y la lealtad a Dios versus el atractivo engañoso de la adoración falsa y la lealtad a los poderes mundanos. Al final de cada exhortación de Jesús a las 7 iglesias termina con un llamado al discernimiento en Apocalipsis 2:7, Apocalipsis 2:11. Perseverando hasta el final, el libro anima a los creyentes a permanecer fieles hasta el final, incluso en medio de las pruebas. Su lealtad a Dios les da poder para perseverar y recibir las recompensas prometidas. Lealtad a Dios. La lealtad en Apocalipsis se refiere a la lealtad, devoción y adoración que los creyentes le deben exclusivamente a Dios. Esta lealtad da forma a sus acciones, elecciones y respuestas a los eventos que se desarrollan en la narrativa. Los aspectos clave de la lealtad incluyen: adoración a Dios y al Cordero. Los verdaderos creyentes en Apocalipsis ofrecen su adoración a Dios y al Cordero, Jesucristo, únicamente. Su lealtad se demuestra a través de actos de adoración, que incluyen alabanza, adoración y sumisión. Negativa a hacer concesiones. Frente a las presiones y amenazas externas, la lealtad a Dios implica la negativa a hacer concesiones en la fe o los principios de uno. Vencer por la sangre del Cordero. Allegiance está íntimamente ligado a vencer los desafíos y tentaciones presentados por el mundo. Los creyentes conquistan a través de la sangre del Cordero, simbolizando su lealtad a la obra redentora de Cristo en Apocalipsis 12:11. Perspectiva Pentecostés. Los temas de adoración, resistencia y lealtad en el libro de Apocalipsis pueden tener un significado particular dentro de una perspectiva pentecostal. El pentecostalismo es un movimiento cristiano conocido por su énfasis en la obra de empoderamiento del Espíritu Santo, prácticas de adoración vibrantes y compromiso con el ámbito espiritual. Así es como estos temas pueden entenderse desde una perspectiva pentecostal. Guerra espiritual y resistencia. Los pentecostales están bien familiarizados con la idea de la guerra espiritual y la batalla en curso contra las fuerzas del mal. El concepto de resistencia cristiana en Apocalipsis puede alinearse con las enseñanzas pentecostales sobre mantenerse firme contra los ataques espirituales, confiar en el poder del Espíritu Santo para superar los desafíos y resistir las tentaciones que podrían alejarlos de la devoción incondicional a Dios. Lealtad a Dios y discipulado. Los pentecostales a menudo enfatizan el aspecto personal y relacional de su fe. El tema de la lealtad a Dios se alinea con su compromiso con una relación personal con Cristo y un discipulado sincero. Esta perspectiva alienta a los creyentes a centrar sus vidas en Cristo y priorizar su señorío sobre todas las demás lealtades. La esperanza y la teología de los últimos tiempos. Muchos pentecostales tienen fuertes creencias sobre el regreso de Cristo y el fin de los tiempos. Los temas de victoria de Apocalipsis, el triunfo final de Dios y la derrota del mal se alinean con sus convicciones escatológicas. Estos temas pueden proporcionar a los pentecostales un sentido de esperanza y seguridad mientras esperan el cumplimiento de las promesas de Dios. Santidad y separación. Los pentecostales a menudo enfatizan la santidad y la separación de las influencias mundanas. El contraste entre la adoración verdadera y la adoración falsa en Apocalipsis puede resonar con sus enseñanzas sobre la importancia de ser apartados para los propósitos de Dios y resistir la atracción de las ideologías seculares. En conclusión, los temas de adoración, resistencia y lealtad en el libro de Apocalipsis tienen el potencial de resonar profundamente entre los pentecostales. Estos temas se alinean con los valores pentecostales como la adoración vibrante, la guerra espiritual, el discipulado personal, la revelación sobrenatural, la esperanza escatológica y la santidad.
En general, el mensaje de Apocalipsis de devoción inquebrantable a Dios en medio de desafíos y la promesa de la victoria final puede inspirar y alentar a los pentecostales en su viaje de fe. Gracias por ver este video. Por favor, dale me gusta y comparte este video con otros. Dios les bendiga siempre.